Buenas tardes, amigos y hermanos. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground, Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche de estudio bíblico. Abra sus Biblias ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a estar considerando los versículos 14 al 25, el cual es el inicio del ministerio del profeta Eliseo, después que había presenciado la partida de Elías hacia el cielo, siendo llevado en un carro de fuego. Y el tema que le tengo es la misma pregunta que hace Eliseo. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Estos pasajes que vamos a estudiar nos ayudan a nosotros a examinar precisamente cuando recibimos ese llamado a servir. Como creyentes, trabajamos en algún ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Pero tengamos en cuenta la experiencia de Eliseo, el profeta Eliseo, al comenzar su ministerio, lo que ocurre y cómo este hombre inicia su ministerio lleno de poder y lleno de milagro. Con esto recibe no solamente la aprobación de Dios, sino también el empoderamiento, porque al que Dios llama, también Él lo capacita. Bien, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 14 al 25, los primeros versículos del 14 al 15, ahí Eliseo pues continúa el ejemplo de Elías. Dice la palabra de Dios ahí: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a un otro lado. Y pasó Eliseo, y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Esa fue la pregunta, ¿no?, que él hizo. Ahora, esta pregunta no es con el propósito de que él dudara dónde está Dios, sino más bien para que nosotros comprendamos. Él comenzaba entonces, Eliseo sabía que el poder del ministerio de él, su ministerio profético, yacía en el poder de Dios. No se refería ni al manto, ni por el hecho de que había visto el carro de fuego, ¿verdad?, cuando se había llevado a Elías, sino que el poder en sí yacía en la presencia de la obra del Dios viviente. Por eso él hace esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Es la pregunta que le está haciendo, no buscando, sino dando por sentado que él confiaba en la presencia y en la obra de Dios. Si Jehová, el Dios de Elías, estaba bien para que Eliseo continuara con su ministerio, entonces él heredaría el mismo poder y la dirección en este ministerio que él iba a comenzar. Y posiblemente cuando él pidió esas dos porciones, se estaba refiriendo: quiero tener la porción de lo que es el poder de Elías, pero no quiero tener los temores de Elías, quiero tener también la fortaleza. Esta era una gran pregunta que hacerse. Sí, si Dios esperaba que Eliseo continuara con el ministerio de Elías, entonces debía de estar presente en la vida del profeta. Así como había estado con Elías, pues también debería de estar con Eliseo. Y es lo que Eliseo estaba esperando. Era como que si Eliseo también estuviera preguntando: ¿dónde está el Dios que mantuvo fiel a Elías cuando toda la nación se alejó de él? O que hubiera preguntado: ¿dónde está el Dios que poderosamente contestó las oraciones de Elías? O igualmente se hubiera preguntado: ¿dónde está el Dios que respondió la oración al mandar fuego del cielo? Todas estas interrogantes que pudiera haber hecho Eliseo era con el propósito de mostrar la confianza en el Dios que responde, en el Dios que llama y a la vez empodera. Y así es como él golpeó las aguas, repitiendo lo que Elías había hecho de golpear las aguas. Lo mismo también hace Eliseo. ¿Y qué sucedió? Dice que las aguas se apartaron de un lado a otro. Esto muestra pues que Eliseo inmediatamente tuvo el mismo poder en el ministerio de Elías.
así como lo había hecho Elías, igualmente también Eliseo. Regresó y pasó a través del Jordán ya dividido para poder pasar en seco, es decir, de lado a lado. Ahí, anteriormente, pues ya Elías había hecho ese milagro y había podido cruzar el río. Pero también ahí podemos ver de que lo estaban observando los hijos de los profetas. Sí, hermanos, esa es la confianza, querido hermano y amigo, que nosotros debemos de tener, que a la hora de actuar y vivir en el llamado que Dios tiene para ti, cuando Él te llama a servirle, tenemos que tener esa confianza. Porque ese poder que Él ha utilizado en todos sus siervos a través de los tiempos es el mismo que está hoy en día. Tú puedes encontrar ríos de dificultades en tu caminar, pero si tu confianza está en el que te llama a servir, el Dios Todopoderoso, también te dará poder o te empoderará para que todas estas dificultades que se te enfrenten en un ministerio, en el ministerio que tú estás sirviendo, se van a hacer a un lado. Porque si de Dios está llevarte en ese rumbo que estás yendo, todo te lo va a permitir. Pero si igualmente Dios no quiere que vayas por ese caminar, Él mismo te pondrá otras salidas. Tal vez no es la forma como tú lo miras. Tal vez no es el proyecto como tú lo has planeado. Porque tú puedes diseñar un proyecto en tu caminar, en tu servir a Dios. Pero Dios puede tener un plan diferente al que tú has diseñado. Lo que tenemos que aprender es a confiar en lo que Dios va a hacer. Así es que Eliseo sabía que Elías ya se había ido, pero Jehová estaba presente. Por eso dice que el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, dijeron los que estaban observando. Así es que la sucesión de Eliseo con el poder físico de Elías fue evidente a otros. Las otras personas pudieron verlo. Eliseo no necesitó él de persuadir a aquellos ni a convencerlos en cuanto a lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios sobre sus acciones fue suficiente para probar aquel acontecimiento. Pero ¿qué es lo que sucede con los que estaban observando aquello? Pese a que habían visto un milagro, que habían visto que las aguas habían cedido, ellos como sea mandaron a buscar a Elías. Los versículos 16 al 18 dice que le dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen al Señor. Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún otro valle. Y él les dijo, Eliseo les dijo: no enviéis. Pero ellos no le importunaron. Pues finalmente Eliseo lo que le dijo: bueno, pues envíen a buscarlo. Porque estos profetas fueron a buscar a Elías. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales dice buscaron por 3 días. Pero ¿qué pasó? No lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado ahí en Jericó, él les dijo: yo les dije que no fueseis. Pero finalmente estos necesitaban convencerse que Elías realmente ya no estaba. Buscaron a Elías por todos lados durante 3 días, pero sabían que Elías se había ido al cielo, pero quizás pensaron que lo había llevado a otro lugar. Y vemos que no, Elías ya había sido llevado al cielo. Por eso es que Eliseo les dice: no vayan. Los hijos de los profetas pues se preguntaron si el carro de fuego que se había llevado a Elías, a lo mejor se lo había llevado para otro lugar de Israel. Sabemos que no, se lo había llevado ya al cielo. Eliseo se les dijo: yo se los dije. Bueno, Elías fue llevado al cielo y no fue llegado a ningún otro lugar de la tierra. Por eso ahora los hijos de los profetas tenían que estar convencidos de que Elías ya no estaba ahí presente, y ellos tenían que aprender a confiar y a depender ahora de Eliseo. Sí, ya Jehová les había dado evidencia que la aprobación y el poder estaba con Eliseo cuando abrió las aguas del Jordán y pasar por el terreno seco. Ahora sí, pues ya estos hombres empiezan a confiar comienzan pues a confiar en Eliseo.
Y ahora recurren a Eliseo, los versículos 19 al 22. Ahí le cuentan lo que está pasando en la ciudad. Dice que los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde estás, donde está colocada esta ciudad, es bueno, como mi señor lo ve. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él les dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y salieron él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muertes ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que había hablado pues Eliseo. Aquí hay un reto de interpretación bíblica. Las aguas son malas y la tierra estéril, dice la expresión. Ahora, esta traducción puede dar a interpretación o a interpretar que el abastecimiento del agua era muy pobre. Esto hacía que la agricultura fuera imposible o la vida pues muy difícil. La tierra no producía su producto. Pero la expresión que está en el hebreo en sí, lo que está diciendo ahí es ser privado de sus hijos. Pero los que tradujeron a la Septuaginta, al griego, utilizaron términos un poco diferentes, a la cual le pusieron la expresión esta, ¿no? La cual quiere decir la tierra es estéril. Pero en sí, lo que está diciendo ahí, estas aguas producen esterilidad, que parece ser lo más indicado en este contexto, debido a que incluye que el sanar estas aguas y no habrá más muerte ni enfermedad, no dice nada de agricultura en sí o dar cosechas, pero posiblemente que esto que había contaminado el agua del manantial cerca de Jericó no era saludable para la gente, ni era buena para el riego. Posiblemente el agua de este manantial causaba el aborto a las mujeres o a los animales, posiblemente a parir prematuramente, y a las frutas a lo mejor caerse de los árboles antes de madurar. Aunque se desconoce la causa, algunos han sugerido que era debido a la maldición de Josué de reconstruir Jericó. Cuando nosotros leemos a Josué en el capítulo 6, versículos 26, ahí encontramos esta profecía. Josué dijo así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora, ¿cuándo se cumplió esto? Nosotros encontramos el cumplimiento en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Dice así que en su tiempo Jehú de Betel reedificó a Jericó. Y luego dice ahí: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, posiblemente esa maldición todavía seguía vigente. Dos cosas importantes ocurren aquí. Primero, Dios es quien hace el milagro. Y con esto podríamos decir que la maldición es levantada para aquel lugar. Segundo, el testimonio que da Eliseo lo ubica como el nuevo líder de los profetas. Por eso dice Eliseo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Esa fue la declaración de parte de Dios. En otras palabras, el milagro ha levantado la maldición sobre Jericó. El milagro no sucedió porque Eliseo quería impresionar a otros o a los de Jericó, ni porque pensó que sería bueno hacerlo. No, de hecho, pues lo llamaron a él para que fuera a ver lo que estaba pasando allí. Esto fue una obra de Jehová. Fue palabra de Jehová la que anunció la sanidad de esas aguas.
¿Cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas? Bueno, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice ahí, vosotros sois la sal de la tierra. Y hablo esto por lo de la sal, porque la sal en los tiempos de Eliseo se utilizaba como una manera de purificación. Era utilizada para purificar las cosas. Por eso a los cristianos se les llama la sal de la tierra, por ese poder penetrante y de conservación en un mundo que está perdido. Nosotros tenemos que ser los conservadores de la pureza en este mundo de oscuridad que está perdido, que está corrompido. Por eso ahí dice vosotros, es algo plural y es enfático. Los creyentes son la sal y eso no es una opción. Si quieres hacerlo o no, es algo enfático, ¿verdad? Y dice ahí, vosotros, es lo que dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Marcos 9:50. Allí da una advertencia porque dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y luego da un consejo, tened sal entre vosotros mismos. Y luego añade, y tened paz los unos con los otros. ¿Qué nos indica esto? Bueno, nos indica que tiene que ver con la forma de cómo vive los creyentes, cómo vive el cristiano, cómo le pone sabor a esa vida, cómo es también conservante en esta vida. Sigamos con el relato. Y ahora acontece un percance por la falta de respeto hacia Eliseo, el profeta de Dios. La benevolencia hacia las personas ha sido demostrada por los milagros que Eliseo ha hecho frente a ellos. Y no solamente entre los profetas, sino ante el pueblo al sanar estas aguas. Pero también llega el momento donde hay que demostrar la disciplina. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, los versículos 23 al 25, ahí hay un juicio sobre estos jóvenes de Betel. Dice así la palabra de Dios. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Bueno, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. La palabra hebrea, que es traducida aquí como muchacho, no significa a unos jovencitos o a unos niñitos. De hecho, se aplica, por ejemplo, se le aplicó a Josué cuando tenía 39 años. También se le aplicó a Absalón cuando ya estaba arriba de 20 años. Estamos hablando que no eran unos niñitos, sino jóvenes lo suficientemente adultos para ser responsables de sus actos. Y la comunidad israelita que transmitió a estos adultos, a estos jóvenes, a estos hijos, de ser irreverentes, era porque allí en Betel había habido una oposición a los profetas verdaderos, a los profetas del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque lamentablemente Betel se había convertido en un centro de adoración pagana y adoraban al becerro o a los becerros. Entonces estos jóvenes no tenían temor por el Dios Altísimo, ni siquiera tenían respeto por los profetas. En otras palabras, a estos jóvenes no se les había enseñado a respetar a los profetas del Dios Altísimo y por eso fueron bien irreverentes contra Eliseo. Deshonrar al profeta de Dios significaba insultar a Dios mismo, y Jehová no permitiría que su siervo fuera ridiculizado y no iba a dejar a aquellos sin castigar a estos culpables. Era esencial y hacer evidente que esta turba debería de recibir su disciplina para que también reconocieran de que Eliseo era el sucesor de Elías. ¿Cuál era la burla? Calvo, sube.
Esto era una burla porque pues como ellos sabían de que Elías había subido al cielo, posiblemente estaban diciendo, sube tú igualmente como subió tu maestro. Se estaban burlando de él. A lo mejor le estaban diciendo, sube y vete también tú al cielo para que ya no vengas a estarnos atormentando aquí a Israel. A lo mejor querían deshacerse de Eliseo también. Por eso dice de que finalmente allí pues Eliseo lo que hace es los ve y los maldijo en el nombre de Jehová, como diciendo así que lo deja de todas maneras en manos de Dios, lo que Dios pudiera hacer con ellos. La corrección iba a venir de parte de Dios. Por eso dice que salieron osos del monte y los despedazaron. Ahora, no dice ahí que los mataron. Posiblemente a lo mejor les cortó una mano, un pie a algunos o a los que estaban en grupo, porque dice que eran varios muchachos. Entonces, imagínense toda una turba ahí burlándose del profeta. Y por eso salieron estos osos y hicieron la disciplina. Dos osos que salieron del monte. Eran como 42 muchachos. Entonces, posiblemente pues atacó a algunos cuantos y la mayoría han de haber corrido. Por eso no dice ahí que en sí los haya matado, solamente dice que los despedazó a algunos, posiblemente les arrancó una mano. El asunto es que posiblemente quedaron muchos vivos para que pudieran dar testimonio y reconocieran de que lo que había ocurrido había sido un acto de disciplina por estarse burlando del profeta de Dios. Así que esta pandilla de pícaros recibió su merecido de parte de Dios. El texto no dice, solamente dice que pues Elías se fue. Eliseo se fue. Posiblemente también al ver los osos dijo, no, mejor me aparto de acá, ¿no? no quiero tener nada que ver con esto. Bueno, del incidente se aprende una lección. Que hay que aceptar con seriedad la autoridad profética. Hay que aceptar el liderazgo que Dios ha estipulado. Y como padres también nosotros debemos de enseñar el respeto a las personas mayores, a nuestros hijos. Como padres debemos de entender que nuestros hijos deben respetar a los mayores, incluyendo a las personas que piensen diferente a nosotros, aunque no sean creyentes. No necesariamente tienen que ser creyentes, aún personas que no piensen igual que nosotros. Y eso sirve para evitar problemas y situaciones penosas que puedan decir después que los hijos son maleducados. Normalmente aquellos niños que no demuestran respeto a los mayores tienen otras características que los convierte en niños maleducados. Los niños que le faltan el respeto a los adultos o los jóvenes que le faltan el respeto a los adultos mayores no tienen límites definidos. Y es probable pues que no conozcan respeto porque en esa corta vida que han tenido nadie les ha hecho pasar por un momento incómodo. Y esta conducta es común, más que todo en estos hijos que son muy consentidos. Desafortunadamente reflejan una mala educación, carencia de personalidad por un padre o una madre que no los ha sabido dirigir bien porque se han concentrado en darle material, posiblemente los apapachan demasiado dándole tantas cosas, pero no les enseñan disciplina. Concluyendo en esta noche este estudio, hermanos, redondeando ya esto, ¿verdad? El segundo libro de Reyes, capítulo 2, especialmente esa parte de del 3 al 25, pero en sí todo el capítulo. Estos tres incidentes fueron testimonios de la comisión de Eliseo como profeta de Dios. Son registrados para demostrar el nuevo poder y autoridad de Eliseo como jefe de los profetas de Israel, bajo el poder y autoridad del Supremo Dios. Porque sabemos que había ahí en Jericó una escuela para profetas. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo esto en tiempos modernos? Porque las burlas siguen. Y por culpa de los que imitan a los servidores de Dios, los verdaderos son burlados juntamente con ellos. Sí, porque hay mucho imitador hoy en día. Pero el burlarse de líderes religiosos ha sido como un deporte popular a través de los tiempos. Y especialmente ahora con la tecnología. Hacen memes y un montón de cosas para burlarse
de los siervos de Dios, de predicadores, de pastores, de líderes. Hermanos, el levantarse a favor de Dios significa ser diferentes al mundo. A veces hay abusos verbales. Cuando somos cínicos y sarcásticos contra los líderes religiosos, estamos en peligro de burlarnos, no solo de hombres, sino de tal vez el mensaje espiritual. Algunas veces hay líderes que no concuerdan con lo que tal vez nosotros hablamos, pero eso no nos da derecho a que nosotros tengamos que burlarnos de ellos. Nosotros no sabemos, Dios obra de muchas maneras. En Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 nos dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y dice: así es una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sí, hermano, ¿qué quiere decir esto? Hay siervos de Dios que han incurrido en alguna tontedad en sus ministerios, o pastores que por querer llamar la atención del público o agradar al hombre, sencillamente, caen en cosas que no deberían de hacer. Y ahí es donde nosotros podemos aplicarles este consejo de Eclesiastés, que un poquito de locura, ¿verdad? Una pequeña locura llega a ser como estas moscas que al caer en el perfume del perfumista, pues hace oler mal. Y por eso es que algunas personas hablan mal de estos pastores, se burlan de sus ministerios y de lo que están haciendo. Pero no nos da esa autoridad para la burla, hermanos, no. Necesitamos orar por nuestros líderes, no reírnos de ellos. Se debe escuchar, respetar y alentar a los verdaderos líderes que siguen a Dios en su ministerio. La palabra de Dios nos insta que nuestras palabras siempre deben de ser con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, con esto concluyo el estudio de esta noche. Si es la primera vez que nos sintonizas a través de la red, te sugiero de que te inscribas, te suscribas para que puedas recibir las notificaciones. Si te gustó el estudio, puedes darle un like, compártelo con otros y ser parte de este ministerio de compartir la palabra de Dios, y para que estos estudios bíblicos sean parte de un ministerio de predicación. Conviértelo como un ministerio tuyo también. Compártelo con otros y de esta manera pues estamos cumpliendo la gran comisión. Que Dios les bendiga y les prospere ricamente con toda bendición espiritual, hermanos. Que Dios les bendiga.